Bienvenidos, chiquillos, a esta primera sesión de la semana que corresponde del 13 al 17 de septiembre. En esta sesión vamos a dar inicio con la práctica 1 del trimestre 1. ¿Alguien me puede leer el título de esta práctica? Yo, maestra. A ver, lo escuchamos, Cristian. Letras atrapadas en viñetas. Así es, ese es el nombre de la práctica 1. Y vemos en pantalla algunos elementos. ¿En dónde hemos visto estos elementos específicos? Levantando mano. A ver, Mancilla. En los cómics. En los cómics, ¿verdad? Muy bien, Nelson. Eso, profe. ¿Cómo? Me la ganó, profe. Ah, ok. En los cómics, ¿verdad? ¿O con qué otro nombre se le conocen a los cómics, Cristian? Historietas. Historietas. Entonces, prácticamente esta primera práctica vamos a trabajar la historieta. Pero ahorita vamos a ver de qué manera. El aprendizaje esperado, o lo que se espera que ustedes aprendan al final de esta práctica, es que logren transformar narraciones en historietas. Entonces, para esta práctica vamos a trabajar con cuentos, que esos cuentos los vamos a cambiar a historietas. Por ello es importante que conozcamos y recordemos los elementos que componen a un cuento y conozcamos los elementos básicos de una historieta para poder hacer esa transformación. Ahora, para ir aclarando algunas dudas que pudieran surgir respecto a las actividades que les compartí el lunes pasado, ojo, todas las prácticas van a tener como actividad principal, o en este caso actividad 0, la portada con los datos principales de esta. ¿Cuáles son estos datos principales? El número de práctica, su nombre, en este caso es letras atrapadas en viñetas, la práctica social del lenguaje, es decir, qué tipo de actividad es la que vamos a realizar. En este caso vamos a realizar escritura y recreación de narraciones o de cuentos. En este caso, pues tenemos que escribir para agregar los diálogos a las historietas y vamos a recrear. ¿Qué significa recrear? A partir de algo que ya existe, vamos a crear algo. En este caso, vamos a recrear los cuentos, pero a través de historietas. Y el aprendizaje esperado, pues ya se los compartí. Se espera que ustedes puedan transformar narraciones en historietas y el ámbito al que pertenece esta práctica es de literatura, porque vamos a trabajar con textos como cuentos y vamos a utilizar una escritura creativa, en donde usemos la imaginación para expresar estas historias. Entonces, ¿cómo, para aquellos que hicieron la portada o los que apenas la van a realizar, de qué manera debe de quedar esta portada? De la siguiente. Estos son ejemplos del año pasado. Por eso no va a coincidir la información que estamos trabajando. Pero toda portada debe tener el número de práctica. En este caso fue proyecto 6. Paréntesis. En este nuevo ciclo escolar vamos a hacer una modificación. En lugar de llamarle proyecto, ahora va a ser práctica. Dentro de cada práctica vamos a trabajar ciertas actividades. En total vamos a trabajar 5 prácticas a lo largo de este primer trimestre. Continuamos. ¿Qué otro dato debe contener? El nombre de la práctica. En este caso fue el cuento en nuestras manos. Así como la práctica social, el ámbito, y lo que usted tiene que hacer es usar la creatividad para acomodar los elementos y acompañarlo, complementarlo con dibujos o recortes que se relacionen, así como lo vemos aquí. Otro ejemplo es este. Aquí tenemos el número de práctica, que fue la número 9, el nombre. Les voy a pedir que sus micrófonos, ahí está. El nombre, que en este caso se llama Descubrimos nuestra cultura. Aquí tenemos la práctica social, el aprendizaje esperado, el ámbito.
y los elementos visuales que complementan esta portada. Entonces, prácticamente así debe quedar la portada de su práctica 1. Letras atrapadas en viñetas. Listo. Espero que haya podido aclarar sus dudas. ¿Todo claro hasta aquí sobre la portada? Sí, maestra. Sí, maestra. Excelente. Entonces estamos listos para arrancar con esta primera práctica. ¿Qué necesitamos para iniciar? Primero recordar los elementos de un cuento. ¿Alguien sabe qué conforman los cuentos? ¿Quién dijo? Cris. A ver, Marichuy. Inicio, desarrollo y cierre. Muy bien, todos los cuentos tienen una estructura, como lo mencionó Marichuy: inicio, desarrollo, planteamiento, desarrollo y desenlace. Nada más hay que tener cuidado con las palabritas. Planteamiento, desarrollo y desenlace. Muy bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro elemento podemos encontrar en un cuento? ¿Quiénes El no? género. El género, muy bien. ¿Quiénes no pueden El faltar? protagonista y el antagonista. Que en Y los este... personajes secundarios. Ahí está, ¿verdad? Personajes. Maestra, Mande, ¿también Cris. contaría lo que viene siendo introducción, desarrollo y conclusión? Bueno, era lo que ¿O esos no son mencionaba. elementos? No, o sea, sí, pero no. ¿Por qué no? Porque no son las palabras para los cuentos. El inicio, desarrollo y conclusión se utiliza más en textos explicativos o textos informativos. El cuento, como es un texto narrativo, utiliza otros términos como planteamiento, que es donde se presenta el inicio, el desarrollo, donde se desarrolla la historia, y el desenlace, donde ya se da a conocer el final del cuento. Entonces, esos son las palabras correctas: planteamiento, desarrollo y desenlace. Personajes, ya lo comentaron. ¿Quién cuenta la historia? ¿Cómo se le llama a esa persona? El narrador. Excelente, narrador. ¿Qué otro elemento entonces podemos encontrar en los cuentos? Por ejemplo, ¿en dónde se lleva a cabo la historia? Nelson. El escenario. Ah, muy bien. Nelson. Escenario, ¿verdad? El lugar. O en otras palabras, ¿cómo se le llama? Nelson. El ambiente. Ahí está, el ambiente. Muy bien, entonces ya recordamos los elementos de un cuento. Ahora vamos a traer a memoria los diferentes subgéneros narrativos que a continuación los vamos a desglosar. ¿Qué más vamos a ocupar para iniciar? Conocer los elementos básicos, esenciales de una historieta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar con la actividad número 1. Le voy a pedir a Ronaldo Javier si nos hace favor de leer el título de esta actividad. Haciendo memoria sobre los diversos subgéneros narrativos. Gracias, Ronaldo. Y pues ya recordamos que un cuento es una narración porque me va contando una historia. Me va contando las acciones que van realizando los personajes en un lugar específico. Y eso es una narración, aquello que es contado. Para esta actividad, ¿qué es lo que ustedes tuvieron que realizar o qué es lo que tienen que hacer? Kevin, ¿me puede ayudar a leer las instrucciones, por favor? Usa recortes o dibujos de los siguientes subgéneros narrativos y escribe de manera breve las características de cada uno. Así es. Entonces, el propósito de esta actividad es que ustedes hicieran memoria de las características de cada uno de estos subgéneros narrativos que vimos el ciclo pasado en el primer proyecto. Entonces vamos a ver si lograron hacer buena memoria o si batallaron. Yo les sugerí en esta actividad que investigaran en su libro de español de primero. Por esto les pido que no recorten su libro de español de primero porque lo vamos a estar ocupando como material de investigación en las siguientes sesiones o en las siguientes actividades de este ciclo escolar.
Entonces, por favor, no lo vaya a recortar. Si ya lo hizo, pues procure ya no hacerlo más, porque sí va a ser necesario en algunas ocasiones. Y muy bien, entonces vamos a empezar con esta actividad número 1, que es un tema de repaso para poder entrar a lo que son los temas de esta práctica, que es convertir cuentos a historietas. Entonces, la pregunta número 1 dice, ¿sabes a qué tipo pertenece cada imagen? Por ejemplo, esta que se va a hacer grandota, esa de ahí. Arturo, ¿a qué subgénero pertenece? De ciencia ficción. Muy bien. Brenda, ¿me puede decir el segundo? Otra vez, Brenda, se entrecortó. De policíaco. Exacto, policíaco. ¿Qué elementos vemos ahí que nos hacen pensar que es policíaco? Marichuy. O El ¿sí? señor que tiene la lupa y aparte está viendo unas pistas y pues eso se relaciona mucho con la policía. Exactamente, ¿verdad? Conocidos como detectives que se encargan de investigar a través de pistas o acontecimientos a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? El siguiente subgénero. Un caso. Así es, una investigación de un caso. El siguiente, va de nuevo. Este de aquí, Dylan. De terror. ¿Por qué? ¿Cómo lo identificó? Porque está en un cementerio y hay una señora vestida de negra. Sí, ¿verdad? Media extraña. Muy bien. El siguiente, Nelson. Ese de ahí. Infantil. Ok. Y de los que les pedían actividad 1, ¿cuál sería? Arturo. Fantasía. Fantasía, ¿verdad? ¿Qué elementos vemos? Un castillo. Como que un dragón. Un castillo, un dragón, excelente. Y el último, alguien que no haya participado, Manuel González. ¿Qué subgénero? De aventura. Así es, de aventuras. Ahora, menciona las características de cada uno. Dentro de estas características, ustedes pueden mencionar el tipo de personajes, el ambiente físico, es decir, en qué tipo de lugares suceden en este tipo de historias. El ambiente temporal. ¿Alguien sabe a qué se refiere con esto? ¿En qué tiempo ocurrió? Así es. ¿En qué tiempo ocurrió? Muy bien. Y si pueden identificar los temas que trata cada subgénero, también lo pueden incluir. Entonces nos vamos uno por uno. Empezamos con el de ciencia ficción. ¿Qué características escribieron ustedes o qué características encontraron en la investigación que realizaron? Por ejemplo, de ciencia ficción, ¿cuáles mencionarían ustedes? Un futuro futurista, así que haya robots y máquinas voladoras. Digo, Excelente. coches voladores. Así es. Maestra, ¿Qué pasó? en ciencia ficción incluirían a los alienígenas, o sea, cosas de futuro y eso. Sí, por supuesto que sí. Brenda, y creo que levantó la mano Francisco. Brenda. De cómo va avanzando la tecnología. Muy bien. Hasta aquí ya han mencionado elementos muy importantes como suceden en un tiempo futuro, usan la tecnología, hay personajes como alienígenas. Y Francisco, ¿quiere complementar? Es que yo iba a decir lo de que se ambienta en el futuro, pero me la ganaron. Muy bien. Ahí está, ahí tenemos palabras más, palabras menos, las características de este subgénero narrativo de la ciencia ficción, ya ustedes lo mencionaron.
también podemos encontrar personajes como humanos. O sea, hay una como, puede haber alguna mezcla entre humanos, alienígenas o humanos en el espacio. androides. Extraterrestres, robots. Mitad humano, mitad robot. También podría ser. Y en el ambiente físico o el tipo de lugares en donde suceden estas historias, pues regularmente ocurre en algún planeta o dentro de una nave espacial, incluso en alguna galaxia en el espacio, o incluso en las profundidades del mar. Muy bien. Y el tiempo, pues ya, tiempo futuro, ya lo mencionaron. Ahora nos vamos a las características del cuento policíaco. ¿Qué características encontraron? Ángel Osvaldo. ¿O Francisco tendrá respuesta del policíaco? Para que no le ganen la respuesta. A ver, vamos a dar la oportunidad a Manuel. La acción depende de un crimen como tema central. Así es. Ahí tenemos ya el tema principal en los cuentos de policía, en los cuentos policíacos. Siempre hay un crimen por resolver, ya sea un asalto, un asesinato, algún robo, algún banco. O sea, siempre hay un crimen. Cristian, ¿con qué abona esta idea? Pues puede ser también con desaparecimientos, por ejemplo, se busca una persona, puede ser que alguien esté buscando, yo pienso. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, sí, la desaparición de alguien, de pues qué pasó con esta persona, fue un secuestro, qué sucedió, cuándo fue la última vez que la vieron, con quién estaba, y claro que se puede, sí. Brenda. También los personajes pueden ser robots, extraterrestres. Yo le cambiaría ahí los personajes. Pues son policías, ¿no? Sí, sí, los extraterrestres y ese tipo de personajes van más en la ciencia ficción porque son temas futuristas. O investigadores. Y acá como son policíacos, como bien lo dice su nombre del subgénero, pues como hay un crimen, pues claro que hay un sospechoso. Hay policías o detectives investigando ay, se me fue, el crimen o el hecho. Y regularmente en los crímenes o en este tipo de situaciones hay otros personajes que vieron, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se les llama a estos personajes que ven lo que ocurrió? Testigos. Ah, muy bien. ¿En dónde pueden ocurrir este tipo de historias? En una casa. En el bosque. ¿Alguien dijo en una casa? Yo. ¿Alexa? Jimena. Ah, Jimena. Muy bien, en una casa. Sí, están en lo correcto. Ya tenemos crímenes sin resolver. Los personajes, hay una víctima, un sospechoso, testigos, un detective o policía. Puede ocurrir en una casa, incluso específicamente en el comedor o en alguna habitación, dentro de un departamento, en algún edificio, incluso en el exterior, en un parque o en un bosque. En la ciudad. O en la ciudad. Aquí ya tenemos que el lugar es algo más realista, o sea, algo que conocemos. Y el tiempo pues puede ocurrir en el presente o algún hecho pasado que se investigue. El siguiente, terror. Características del terror. Muchos lo conocen, a muchos incluso es su subgénero favorito. Dylan. Que son sangrientos, ¿no? Sí, existe estos acontecimientos sangrientos. Daira. Un ambiente oscuro, un ambiente tenebroso. Así es, muy bien. Le preguntamos a Ana Karina Ríos, ¿alguna otra característica del terror?
Bueno, en lo que responde Ana Karina, Ronaldo levantó su mano. La recreación por lo general de situaciones imaginarias, fantásticas o sobrenaturales. Así es. Recreación de situaciones, me gustó la última, sobrenaturales. Entonces yo creo que hasta aquí, pues ya se forman las características. Los temas, pues son temas fantasmales, acontecimientos extranormales, es decir, que no tienen una explicación lógica, que ocurren, pero pues de maneras extrañas. Los personajes, pues encontramos seres imaginarios, fantasmas, monstruos, presencia de algún espíritu o la presencia de algo que no sabemos qué es, pero sabemos que ahí está. El lugar, pues puede ocurrir en algún lugar tenebroso. Maestra, Mande. ¿el suspenso cuenta también como terror? Pues va dentro de, ¿sí? Sí, bueno. O sea, el suspenso es lo que nos genera estas historias de terror. Aunque hay películas que en sí no son o sea, no nos generan miedo, pero sí suspenso, porque van pasando cosas, pero no nos van explicando o suceden situaciones que nos tienen así como que, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a salir de ahí? Y luego, ¿qué pasó con este personaje? O sea, no nos dan claridad no nos dan tantos detalles y por eso nos genera como que suspenso a ver qué va a pasar. ¿Hasta aquí llegamos bien? Sí, maestra. Sí. Muy bien. Y bueno, pues lugares tenebrosos también como panteones, incluso bosques embrujados. El tiempo pues puede ser presente, pasado, y este tipo de historias nos generan miedo, nos pueden generar también tensión, porque estamos así como que, ¡ay, le va a salir algo! ¡Ay, no abras la puerta! ¡O prende la luz! ¿Sí me explico? O sea, no sé si han ido luego al cine y están así que no quiero ver, o porque saben que va a ocurrir algo que les va a generar ese miedo o espanto. Entonces, esto es lo que nos generan este tipo de historias y suspenso también de, ay, no saber qué va a pasar, que están de que sí, no, y ahí nos tienen bien atrapados este tipo de historias. Las últimas dos, fantasía. ¿Quién tiene respuesta de las características? Levantó mano. A ver, Brenda, compártanos las características. Pueden ser personajes. Ocurre en un ambiente imaginario, maestra. Puede ser imaginario o incluso no. Brenda decía, se le desactivó su micrófono. Personajes irreales. Ok, personajes irreales. Mancilla. Por ejemplo, Maestra. Voy, Cris. Mancilla. No, maestra, perdón, es que tenía la mano levantada. Sí, no se preocupe. Mancilla, ¿sí o no? Ángel Osvaldo. Son cosas que no pueden llegar a pasar. Es no imposible, pero no pueden llegar a pasar en la vida real. Muy bien, que es lo que conocemos como ficción, o sea que pues son imaginarias, que en la realidad no suceden. Por ejemplo, en este tipo de historias de fantasía hay una combinación de elementos reales con irreales. Por ejemplo, algún elemento real puede ser el bosque y se combina con elementos irreales como por ejemplo animales que hablan. ¿Sí me explico? O dragones o así. Así es, o dragones, o vemos de pronto esta historia típica de princesas que se encuentran con un sapo que al besarlo, guácala, qué asco, se convierte en un príncipe. Entonces, este tipo de acciones irreales son las que se combinan con elementos que sí son reales, como el lugar o algunas personas, pero que sabemos que es fantasía. Entonces, aquí tenemos las características. Regularmente estas historias hablan de amor, de amistad. Encontramos a princesas, príncipes, sapos, animales que hablan, dragones, hadas. ¿Qué más?
Incluso podemos encontrar a este personaje antagónico como las brujas, que siempre están Perros espías. en contra de las princesas. Perros espías. Y bueno, ahí tenemos. El lugar, pues regularmente ocurren dentro de castillos o en algún bosque. El tiempo, pues ocurre en el presente o en el pasado. Perdón, ya se me estaba yendo la respuesta. Y el último, el de aventuras. Cris. Sobre aventuras siempre suele ser como, bueno, maestra, la verdad es que no tengo mucho sobre aventuras, pero puede ser, o sea, como que una persona, porque yo había visto películas sobre personas que escalan, por ejemplo, montañas y pasan cosas que uno no imagina, pero no sé si eso cuenta como suspenso o cuenta como aventura. Puede ser aventura, porque pues realmente, como usted dice, siempre hay una persona. En la mayoría de esas historias nada más aparece un personaje y este personaje tiene que ser valiente y con un espíritu aventurero para que se arriesgue a caminar por ciertos lugares o adentrarse a nuevos territorios, o en este caso escalar una montaña. Y pues sabemos que en las montañas puede haber muchos seres extraños, o sea, no extraños, sino pues a lo mejor animales que no conocemos, o incluso en este tipo de narraciones que son ficticias, o sea, que no son reales, pues incluso puede haber, por ejemplo, alguna comunidad de personas carnívoras, y pues esta persona tiene que ser aventurera y valiente para cruzar esos caminos y enfrentarse con estos personajes. Pero sí, está bien, Cristian, esa idea. Marichuy. Yo acabo de ver una película que se trata sobre un personaje que tiene que ir en busca de un pétalo para que cure las enfermedades y pasa por ríos, montañas, lagos peligrosos, pero él solo, y al final sí termina recogiendo el pétalo. Eso se le llama aventura. Así es. Algo que mencionó Marichuy, que es una característica principal, es que va a haber diferentes lugares por los que va a atravesar el personaje. Entonces aquí tenemos en pantalla los temas que generan estas historias son travesías por el mundo. Se refleja lo que es el valor del heroísmo o la valentía. Regularmente, como lo decían, hay un solo personaje, pero pues este es el que vive las aventuras, el que atraviesa diferentes escenarios. Por ejemplo, puede ir navegando por el mar, llegar a una isla, luego entrar a algún territorio nuevo, etcétera, etcétera, como lo decía su compañera Marichuy. Y una característica esencial es que hay mucha actividad, hay mucho movimiento en la acción, mucho dinamismo, porque el personaje siempre está avanzando a otro lugar. Y listo, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Ya hicieron mejor memoria de cada uno? No, profe, no hay dudas. No hay dudas más. Excelente, porque ya vamos a cerrar con la última actividad programada para el día de hoy, miércoles 15 de septiembre, que es la actividad número 2. Algunos ya se adelantaron, ya lo tienen copiado en su libreta, otros apenas lo van a hacer porque pues hoy corresponde esta actividad. Y díganme el título, Logan, ¿cómo se llama esta actividad? Nos acercamos a las historietas. Así es, entonces vamos a ver los elementos básicos de una historieta y con esto vamos a cerrar la sesión de hoy. Para esta actividad ustedes tienen que copiar y responder en su libreta las siguientes preguntas. Por último, van a tener que copiar en su libreta el recuadro de la página 176, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Es un tema sumamente breve y muy sencillo. Solamente vamos a reconocer los elementos esenciales que conforman este tipo de textos, que son las historietas. Entonces, para comenzar, vamos a observar la siguiente historieta y vamos a responder. La primera, Héctor, ¿nos puede ayudar a leer la primera pregunta, por favor? ¿Has leído una historieta o un cómic? Yo creo que aquí, para saber quién no, es más fácil preguntar eso, ¿no? ¿Quién no ha leído? Porque imagino que
casi todos nos hemos topado con algún cómic, sobre todo los cómics de Marvel que estuvieron de moda por todas Yo estas no, películas profe. que salieron. No, Ángel, pero sí los ha visto, No, tampoco. ¿no? Ok, No. bueno, se lo presento, aquí está en pantalla. Este es un ejemplo de historieta o de cómic. De hecho, es la primera vez que veo uno. Órale, qué interesante que haya personas que apenas sea la primera vez que se cruzan con una historieta. Se las presento, chicos. Y bueno, vamos a conocer más sobre esto. Para los que sí han leído un cómic o una historieta, ¿qué características conocen que deben de tener este tipo de historietas? Las viñetas, maestra. Muy bien, las viñetas. Marichuy, ¿qué más? Los dibujos. Los dibujos, exactamente. Daira. Los diálogos. Los diálogos. Manuel. Iba a decir eso Muy de bien. los globos de diálogo. Ahí está, los globos en donde van los diálogos. Muy bien, ya mencionamos en sí la mayoría de los elementos básicos de una historieta, para que vayan tomando apuntes los que aún no han respondido las preguntas. La número 3. Dana, Paola, ¿me puede ayudar a leer la pregunta 3, por favor? Dana, Paola, Hernández. Yo, profe. Nelson, por favor. ¿Con qué propósito crees que se usa la historieta? Hoy en día, ¿para qué creen que hagan historietas hoy en día? ¿Con qué propósito? Para estar un poco entretenidos. Para entretenernos, muy bien. ¿Qué otro propósito? Recordar cómo era antes sin los videos, así. Ok. Recordar el pasado. Puede ser como una forma más fácil de entender la información, ¿no? Más o menos es como que esa idea para saber qué ocurrió, pero de una manera más fácil. Ok, me gustó. Cristian. Maestra, yo pienso que se usan de varias formas. Por ejemplo, se usan como para crítica social, informativa, educativa y entretenimiento, ¿no? O sea, Sí. tiene varias opciones de que pueden servir una historieta. Así es, totalmente cierto. O sea, la historieta es esa herramienta que se puede utilizar con diferentes objetivos. Por ejemplo, si queremos como maestros enseñar algún tema, podemos hacer una historieta y de esta manera quizás les resulte más fácil comprender esa información. O incluso para dar alguna crítica, pues hacerlo de una manera creativa. Entonces, ahí están diversos propósitos. Tomen nota. La siguiente, ¿han realizado alguna historieta? Si la respuesta es sí, ¿qué pasos siguieron para elaborarla? ¿Quién sí? Yo no he hecho ninguno, profe, la verdad. Pero ¿se imaginan qué pasos pueden seguir para hacer una? Francisco, a ver, Francisco. Sí, maestra, yo hice varios mini historietas en un club que tuvimos en primaria, Ajá. que nos pidieron ¿Y cómo? de trabajo. ¿Qué pasos siguió para elaborarlas? Pues es sencillo, maestra, nada más de dividir la hoja en varios rectángulos, figuras, cuadrados, y luego hacer los dibujos y los diálogos, dependiendo de la historia. Maestra, ¿cómo está? Excelente, Francisco. Fíjense, ya lo dijo Francisco, va a estar sencillo porque solamente es cuestión de pues conocer la historia que queremos contar, dividir la hoja en diversos viñetas y luego ya agregar los dibujos y los diálogos. Cristian. Maestra, pues básicamente lo que un compañero dijo, partíamos la imagen así en varios rectángulos, utilizábamos imágenes, pero se ponían como que textos cortos. O sea, no eran textos largos como un cuento, sino como que textos cortos que agregaban suspenso y agregaban también interés en el lector, ¿no? Que era en lo que se basa siempre en las historietas. Así es, totalmente de acuerdo con ambos. Jocelyn, a ver, me interesa escucharla también. Tener un tema y una trama de qué hablar. Exactamente. Si vamos a partir en que vamos a contar una historia, pues debemos saber, pues, qué queremos contar, ¿verdad? Tener la trama.
y ya después elaborar lo que sus compañeros acaban de decir, dividirla para saber cómo la vamos a ir acomodando, en cuántas partes. Y algo importante es que no tiene que llevar tanta información como el cuento, sino más diálogo. Diálogos breves, pero que se entienda a la vez. Muy bien, chicos. Maestra, Mande. perdón por interrumpir, pero ya nos podemos salir. Si ya tiene que retirarse, sí. Tengo que ir a comer. Ok, provecho. La última, porque ya Gracias. nos estamos acercando al final. ¿Crees que los cuentos puedan convertirse en cómics? ¿Cómo se lograría esa transformación? Cristian, ¿usted cree que un cuento se pueda transformar en una historieta? Sí, maestra. Sí, ¿verdad? Arturo, ¿de qué manera se lograría esa transformación? Sacando los diálogos y poniéndolos en globos de diálogo. Así es, pues sacando los diálogos, seleccionando aquellos Maestra, sucesos importantes. ¿Qué pasó? de hecho, hay otra forma también de que pueda convertirse en una historieta. A ver, ¿cuál? Es que, por ejemplo, fue lo que le había dicho antes con los cuentos, que tienen solo escrito y nada más. Pero aquí lo que podríamos hacer es agregar imágenes de qué es lo que está ocurriendo y en vez de hacer un texto largo, nada más acortarlo y ponerle puntos suspensivos, como para agregarle, le digo, o sea, interés y trama a la historia. Así es, ahí está. Mejor explicado no lo pudo haber hecho. Ahí tenemos una respuesta excelente por parte de Cristian. De esa manera podemos hacer la transformación. Entonces, vamos a pasar al tema, que es, les digo, es sumamente sencillo, no nos vamos a tardar ni 2 minutos. ¿Cuáles son los recursos gráficos o visuales básicos de una historieta? Primero, Los dibujos. Así es, los dibujos. Fíjense, los elementos básicos son las viñetas, que son esta división en rectángulos o cuadrados, y dentro de esas viñetas van las imágenes y la información a través de los diálogos. Ahora, dentro de las viñetas también encontramos estos que se llaman cartela, cartucho o cajetín. En esa parte se da una breve descripción de lo que está sucediendo o complementan la imagen para saber específicamente qué pasa. Y también dentro de las viñetas, que son estos cuadros, pues podemos encontrar lo que se llaman bocadillo o globo, que estos elementos sirven para agregar diálogo a los personajes. Hay diferentes tipos de globos, dependiendo si es de diálogo, de pensamiento, de grito, susurro o un diálogo a la vez. Aquí vemos diferentes elementos. Y bueno, estos son prácticamente los 3 elementos. Viñetas, cartelas, cartucho, cajetín, que es lo mismo, diferentes palabras, y bocadillos o globos de diálogo. ¿De acuerdo? Entonces, ya para concluir, pongamos en práctica lo aprendido. Fíjense. Observen con mucha atención el siguiente cómic que está en pantalla y después vamos a responder 3 preguntitas bien sencillas. Este cómic tiene viñetas, tiene bocadillos o globos de diálogo y tiene cartuchos. Chequen su recuadro en la página 176. Primera pregunta. ¿Cuántas viñetas contiene esta historieta? Cuéntenlas bien. Levanten la mano. A ver, Dylan. Tiene 13. 13 viñetas, son muchas, ¿no? A ver, Marichuy, ¿cuántas dice usted? 7. Brenda, ¿está de acuerdo con Marichuy? Sí, maestra. Así es, son 7. Una viñeta, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, ¿cuál es el número de bocadillos o globos de la historieta? ¿Cuáles son los que tienen diálogo? ¿Cuántos? 3. 14. Son muchos. Chequen bien, no los confundan con los cartuchos. Tiene Maestra. A ver, Jimena. 9.
Son 10. 9. Marichuy, ¿cuántos hizo usted? 8. Maestra, Ocho. 5. Brenda. Tiene 10. Maestra, creo Mande. que tienen 13, maestra, o 14. Es que porque en una imagen aparecen 2 globitos, pero parece que están juntos, entonces no sé si cuenta como 1 o 2. Este de aquí cuenta Tiene como 1. 9, maestra. Tiene 9. Tienen 7, maestra. Ya salió la ganadora. Tiene 9. Fíjense, en la primera viñeta encontramos 2. En la tercera encontramos 1, entonces van 3. En la siguiente otro, van 4. En la que sigue no hay. En esta hay otro 5. Abajo 6, 7, 8, 9. Son 9 globos de diálogo. La última, y con esto nos despedimos. ¿Cuántos cartuchos tienen total? Que son estos recuadros que nos dan información complementaria. Maestra, 4. 4. incluyen los... 4. Sí, tiene... tiene 4. En la primera viñeta encontramos 1, este de aquí arriba. En la tercera viñeta 2, en la que sigue 4. Y en la última, aquí tenemos 1, 2, 3 y la última acá abajo, 4. ¿Fácil de identificarlos, chicos? Sí, maestra. Sí. Bueno, una vez que usted copie el recuadro de la página 176, va a hacer un repaso de esto que acabamos de identificar. Las viñetas, los bocadillos o globos y los cartuchos. Listo, pues hasta aquí hemos concluido. Voy a dejar de grabar. Para ver si hay dudas, nada más que me deje.